Hola, muy buenas noches. Gusto de saludarlo a todas y a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Houston Late Show. Es un programa absolutamente internacional. La semana pasada tuvimos conectados desde México, desde Chile y desde acá, desde Baytown en Texas. Y hoy día estamos desde Luisiana, desde Michigan y desde Baytown. Seguimos desde Baytown. Muy contentos. Hoy día jueves 7 de julio. Ya estamos en pleno verano acá en nuestra ciudad espacial. Y vamos a saludar, como todos los jueves, aquí en mi co-conductor, productor también de este show, y es el enviado especial a Luisiana. Vamos a saludar a Baton Rouge, no sé, ahí nos va a contar. Agustín, buenas noches. Agustín Loredo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muy bien. Aquí, en verdad, en vivo desde Nueva Orleans. La semana pasada no estuve conectado, pero la antepasada estuve en vivo desde la Ciudad de México y ahora andamos aquí en Nueva Orleans, Luisiana, disfrutando las últimas pataditas de las vacaciones, porque ya el lunes me toca entrar a trabajar un ratito. Usted es profesor, ¿qué es lo que van a hacer los profesores antes de que entren las clases? ¿Qué preparan? ¿Qué hacen? No, en la próxima semana tengo una posición nueva, soy el coach de cross country y hay que estar ahí tempranito a empezar a ver a los muchachos correr. Pero hay que levantarse temprano habitualmente. Por lo regular, no tan temprano, regularmente como a las 7:30. Me despierto en la mañana para empezar mi día increíble. Te despiertas a las 7:30 cuando estás de vacaciones, porque cuando estás en periodo escolar, ¿a qué hora es? ¿Las 4:30? ¿5:30? 5:15. 5:15. ¿Qué es? Sí, pero no, Rodrigo, te tendría que comentar que tuve un tiempo fenomenal en la Ciudad de México. Vi muchas cosas increíbles. Me tocó estar ahí para la marcha del ¿cómo se llama la marcha del orgullo? Del orgullo, sí. Del orgullo. Me tocó desfilar porque la verdad que se cerró toda la área del centro histórico y queríamos ir al Zócalo y la única forma de ir al Zócalo era de ir por estar en el desfile porque había tanta gente. El Zócalo estaba plasmado de gente y luego todo lo que fue la avenida Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, hasta el Paseo de la Reforma, estuvo lleno de gente. Una cosa muy bonita de tener esa experiencia, especialmente después del COVID. Me tocó ir a ver muchas obras de arte. Fui al Palacio de Bellas Artes a ver el Ballet Folclórico Nacional de Amalia Hernández. Me tocó ir a Chapultepec, al Castillo de Chapultepec, Museo de Antropología. Fue una cosa increíble, un buen viaje que nunca se me olvida. Qué bonito. Me gustaría ir a conocer México alguna vez o pronto. Sí. Está tan cerquita y la verdad es que los que vivimos en Estados Unidos nos conviene bastante ir allá porque se hace más barato. El dinero que llevamos de acá es valioso allá. Por lo tanto, es una buena forma de ir a hacer turismo. Además, tiene una cantidad de cultura, de lugares, de paisajes diferentes. Entonces, creo que nuestro primer destino como familia es ir a Chile a saludar a nuestra gente por allá y después vamos a ir a México, seguramente. Definitivamente, se los recomiendo al 100. No se necesita tanto dinero. Nosotros agarramos un Airbnb por 8 días. Volamos desde Monterrey, pero igual vuelan desde Houston. No son muy caros los precios en comparación a otros lugares. La comida es súper barata. Me subí mucho al metro, al subway. Me subí mucho. Como te comenté, es una experiencia increíble. Si no han ido al DF, se lo recomiendo 100 veces porque es increíble. Tú sí habías ido, ¿no? No, al DF es la primera vez que voy. He ido a muchos lugares: San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Monterrey, Saltillo, pero nunca al DF. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Agustín, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores antes de comenzar con esta grata noche de programa interesante, súper interesante.
Es un placer y un honor tener a este invitado. Pero antes, debo decir que es un honor y un placer tener a nuestra auspiciadora. Ahí está en pantalla. Ella es Paulina Elizalde, Realtor. A ver, déjeme ver dónde está. Está buscando. Mira, si tienes el sueño de la casa propia, Paulina Elizalde, Realtor te puede ayudar. Llámala para una asesoría completamente gratis y descubrirás todo lo que puede hacer por ti y por tu familia para que el sueño de la casa propia sea muy pronto una linda realidad. Tienes Social Security Number, IT Number o DACA, todos califican para obtener el mejor crédito con Paulina Elizalde, Realtor. Llámala a los teléfonos que están en pantalla o contáctala en sus redes sociales. Paulina Elizalde, Realtor. Sur Cars and Trucks te ofrece el automóvil que tú necesitas. Te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Si estás buscando un automóvil para moverte acá en Houston, para ir al colegio, para regalárselo a tu hija, por supuesto que tienes que ir a Sur Cars and Trucks. Llama a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y busca el automóvil que tú necesitas con el financiamiento que ellos te pueden dar, porque tú puedes pagar un down payment y quedas endeudado con él, pero ya te llevas tu auto, lo puedes utilizar y eso es lo más importante. Y puedes elegir si quieres una camioneta, que acá le dicen troca, puedes pedir un auto, un sedán, lo que tú quieras. La verdad es que es tan difícil de encontrar, pero Alejandro siempre se la ingenia para conseguir lo que tú necesitas a un muy, muy buen precio. Sur Cars and Trucks. Y nuestro último auspiciador es don Sebastián Núñez, dentista. Todos sabemos que es tan importante tener una salud bucal sana, por así decirlo, valga la redundancia, y una dentadura hermosa. Yo así, con esta dentadura, conquisté a mi esposa. Si yo no hubiese tenido esta sonrisa, no me hubiese ido tan bien con mi esposa, ¿ves? Entonces, yo recomiendo a todos que vayan a Sebastián Núñez, que con todo su equipo le entregan el mejor servicio ocupando la tecnología más avanzada para sacarle el mejor partido a su sonrisa y tener una salud bucal como usted necesita. Ahí están los horarios, ahí está la ubicación. Estamos acá en Baytown. Haga su cita al 281-424-3355 y por supuesto, con toda confianza, vaya porque la atienden en español y en inglés y deje la salud bucal, su salud bucal en manos del doctor Sebastián Núñez, que es nuestro gran auspiciador. Don Agustín, hemos vuelto. Seguimos, oiga, usted tiene una actividad que promocionar que se viene ahora el 18, ¿no? Se lo voy a poner en pantalla para que siga invitando a la gente. Claro que sí, Rodrigo. El martes que viene, en verdad, viene ya muy rápido el 18 de este mes. Vamos a tener un campamento de fútbol, soccer para todos los niños y niñas de edad de 10 a 13 años. Va a haber ahí una información para si la gente necesita información comunitaria. Vamos a tener ahí unas camionetas de comida, pero más que nada va a ser una oportunidad para que los muchachos vengan y se vengan a tomar unos poquitos de lecciones sobre el fútbol. Estamos invitando a la comunidad. Es un evento completamente gratis. Habrá ahí patrocinios de diferentes compañías, pero en verdad queremos que vengan. Vamos a estar rifando creo que 2 o 3 boletos para ver el partido entre el Club América y Manchester City, que vienen a jugar el miércoles 20. Sí, es una excelente oportunidad. Es completamente gratis en la escuela South Houston. Si necesitan más información, pueden llamarme al 281-250-8550. Si necesitan información, y si no, ahí está el flyer. Búsquenos en Facebook también bajo SHP Barrios Coalition, South Houston Pasadena Barrios Coalition. Estamos en Facebook para cualquier información. Un evento completamente gratis para la comunidad. Muy bien, ojalá tenga mucha gente que llegue a esa actividad y la vamos a seguir promocionando. Yo me olvidé porque tenemos a los amigos del Teatro Comunitario de Houston que lanzaron un GoFundMe porque están presentando y preparando la actividad, una obra de Molière, Médico a palos, de Molière.
Y la verdad es que usted ya sabe lo complicado que es presentar el teatro en nuestra ciudad, el Teatro Latino. Entonces lanzaron un GoFundMe. Vaya a su página web, a sus redes sociales de Teatro Comunitario Houston. Yo la próxima semana me comprometo a poner el afiche en pantalla, porque usted puede apoyar que presenten esa obra acá en Houston como una obra un clásico del teatro, Médico a palos de Molière, muy entretenido y bien actuado. Así que esos son los comerciales que yo tengo. Yo quiero mencionarle, don Agustín, que tenemos varios conectados, ¿no? Por supuesto, tenemos a Rosalinda. Lo que yo le iba a comentar es que vamos a ocupar los minutitos previos que hacemos esta transmisión, hacemos una cuenta regresiva de 5 minutos y vamos a ocupar ese espacio para presentar artistas locales. Y porque la caridad comienza por casa, yo hoy día comencé, quizás voy a tenerlo dos semanas, así, después cambiamos otras 2 semanas a otro artista. Vamos a tener a varios de los artistas que han pasado por nuestro programa, y yo quise publicar para comenzar esto una canción que me pertenece, que compuse, que escribí cuando llegué aquí. Así que ustedes la pudieron ver ahí en el principio del video, cuando estábamos esperando para comenzar la transmisión. Esa canción se llama Somos Miles y va dirigida como un mensaje a todas las personas americanas, estadounidenses, para que entiendan que los inmigrantes venimos a hacer un hogar, venimos a construir, a plantar árboles, venimos a trabajar. No venimos a aprovecharnos de esta nueva casa que es la casa de ustedes. Y por supuesto, cuando uno es invitado a otra casa, tiene que dejar lo mejor de sí. Nosotros venimos a entregar cosas buenas. Y de eso se trata esta canción. Así que si quieren, pueden escucharla por ahí. Está en Facebook, en YouTube. Don Yoyo, Somos Miles. Y si quiere, cántenla cada vez que tengan unas marchas y digan Somos Miles. Eso. Agustín, vamos al tema que nos ocupa. Vamos a presentar a nuestro invitado. La verdad es que desde hace mucho tiempo me hubiese gustado tocar un tema así, porque lo vemos todos los días. Somos atacados fuertemente, todas las personas que ocupamos redes sociales, atacados fuertemente por lo que es la desinformación, por lo que son las noticias que no son exactas, tendenciosas, que buscan obligarnos a pensar y sentir de una manera específica. Entonces nos están tratando como conejillos de indias, y la verdad es que me parece muy importante que todos estemos al tanto de lo que está pasando y que le preguntemos a un experto cómo pasa esto, cómo se desarrolla, cómo podemos protegernos. Y por eso hemos contactado a un hombre que sabe mucho. Él es periodista, es académico, profesor de periodismo, y ahora está desarrollando un posgrado, no sé si es un doctorado o un máster, en comunicaciones, en desinformación, en la Universidad Estatal de Michigan. ¿Lo dije correctamente? Perfecto. Es un placer para mí conocer al gran periodista y comunicador social, porque además tuvo programas de radio en Chile, en la cual estuvimos invitados. Enrique Núñez Musa, buenas noches, Enrique, gracias por estar con nosotros y muy bienvenido a Houston Nation. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, gusto conversar contigo, con Agustín. Sí, estoy acá en East Lansing, en Michigan, cursando un doctorado en la Universidad Estatal de Michigan, así que ya me he acostumbrado al clima, este calor bien intenso y bien húmedo en el verano, y a un frío abrasador, así bien potente en el invierno. Bueno, la verdad es que acá el frío no es mucho, la verdad. En nuestra ciudad, estado, el frío es poquito. A veces ha llegado las heladas del norte, pero en general el invierno no es comparable con nuestro país o con otros países, que el invierno es más crudo, o en el lugar donde estás. Gracias por estar con nosotros una vez más, y cuéntenos un poco ¿en qué se trata? Primero quiero mencionar que tú eres periodista, y ¿qué estás haciendo tu posgrado? Mira, yo estudio el periodismo, y sobre todo estudio el tema de la autoridad y la confianza en el periodismo.
Porque uno de los problemas que se asocian a esto que hemos conversado, que vamos a conversar más a fondo, que es la desinformación, tiene que ver también con que las personas no están confiando muchas veces en el periodismo tradicional. Ven la tele y dicen esto que me están diciendo es mentira, entonces van a otros lugares como sus redes sociales personales, donde tienen a personas en las que ellos confían, como sus familiares, amigos que piensan parecido, y muchas veces creen antes en estas personas que en la información verificada que aparece en los medios. Entonces yo estoy tratando de entender qué pasa, por qué las personas no están confiando en el periodismo tradicional. Y esa es mi área de investigación ahora en particular. Y más o menos, ¿a qué conclusión estás llegando de por qué la gente no está confiando en el periodismo tradicional, en los medios? Mira, son varias razones, ¿eh? Y es interesante porque es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. No es solo algo que está ocurriendo en un país particular, pero son dos cosas bien específicas que hay que tener en cuenta. Por un lado, tiene que ver con que se van generando dentro de las redes sociales burbujas. ¿Y por qué se van generando estas burbujas? Porque yo elijo a las personas con las que interactúo. Elijo a mis amigos, elijo en el fondo mi entorno dentro de ese espacio, y a la vez se mezclan los mundos en las redes sociales. Antes, las noticias estaban en la tele, ¿ah? Para los que ya tenemos una cierta edad, uno se sentaba con la familia a ver las noticias de las 9 de la noche, o de las 8 de la noche, o de las 10, dependiendo del país, y era un evento en que uno confiaba en la información que venía directo del noticiero. Ahora, ¿qué pasa? Esa información está en un dispositivo que es el teléfono, que es lo que más se ocupa en el mundo para consumir noticias, y dentro de este teléfono lo que empieza a ocurrir es que las informaciones personales, es decir, el cumpleaños de un amigo, las celebraciones familiares, las vacaciones, mis afectos, se mezclan en el mismo lugar que las informaciones que yo antes solo veía en las noticias. Por lo tanto, es una relación afectiva con la información. Esa es la primera razón. Y en ese entorno yo siempre estoy eligiendo a las personas que tengo. Imagínense en un espacio de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, o un grupo que yo te podría tener de mensajes de texto con mis amigos o con un grupo en particular. Lo que ocurre ahí es que además es más terrible, porque si yo elegí estar en ese grupo es porque previamente confío en esa gente. Y eso va dejando de lado la confianza en los medios tradicionales, y por otro lado también hay que exigirle al periodismo un poco más, porque el periodismo muchas veces se ha sentado en los laureles y no ha tomado muchas prácticas de verificación de su propia información, porque tienen que responder al golpe noticioso del minuto, porque no tienen tiempo para doble verificar, y eso también ha mermado la confianza, y ha habido varios errores que han llevado a que la gente no crea en los medios, que se cuestione mucho si son los dueños los que están imponiendo una postura o no, por ejemplo. Enrique, me parece un tema muy interesante. Inclusive Rodrigo me había mandado un video sobre, venías comentando unas cosas que habían salido en la aplicación de WhatsApp. ¿Por qué crees que la gente, especialmente, bueno, a lo que sea recientemente, podríamos decir en Estados Unidos, lo que pasó en el 2016, que cuando las elecciones de Trump y contra que estaba Clinton, que empezaron tantas noticias que podríamos ser, obviamente no eran reales, pero ¿por qué crees que la gente es tan fácil engancharse en eso y tan fácil para creer? ¿Qué es lo que nos está faltando ahorita en la sociedad que nos deja solamente creer en lo que nos están dando? ¿Es algo como, por ejemplo, yo tengo que tener la razón, algo egoísta, o es una necesidad social? Mira, tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos sobre la confianza. Hay ¿por qué? Si hay, en este momento siempre doy este aviso, si hay niños que están viendo este programa o mamás que están con niños, aunque ya un poco tarde, tápenle los oídos, porque ya me han retado antes por contar esta historia. Pero la razón por la que los niños, cuando niños creen en Santa Claus, en el viejo Pascuero, Papá Noel según el lugar, no es porque sea la historia más lógica o la mejor contada. La historia no tiene ninguna lógica. Un hombre que es capaz de viajar toda una noche por todo el mundo repartiendo regalos que conoce a cada niño. ¿Pero por qué los niños la creen? Por dos cosas. Porque se las cuenta a alguien de extrema confianza. Y además tiene un círculo de validación alrededor.
no solo te lo cuenta alguien de mucha confianza que pueden ser tus padres, tus abuelos, tus tíos, sino que además en la escuela te lo validan, porque el profesor de colegio también te dice que es real, te lo validan en el retail, porque en los comerciales de televisión también te están contando permanentemente la misma historia. Por lo tanto, si alguien que me dice algo de plena confianza me lo cuenta primero, yo voy a tender a sospechar. O sea, yo no voy a tender a sospechar. Entonces, eso es lo primero. Y eso significa que en ciertas comunidades hay líderes de opinión. Y esas son las personas más importantes para entender el tema de la desinformación. Tal como los padres son los líderes de opinión de una familia cuando hay niños, los líderes de opinión de una comunidad pueden ser personajes más políticos o menos políticos. Puede ser la persona que se considera la más informada dentro de una comunidad aunque no lo esté. Eso es lo primero. Y en un segundo lugar, que también es súper importante, es que ahí se dio también un fenómeno que tiene que ver particularmente con uno de los candidatos que había, que después terminó siendo el presidente, que él utilizó esto como una estrategia política. ¿Y qué pasó con eso? Es bien terrible lo que pasó, porque él dijo, la gente va a tener que elegir en quién confía. Si confía en mí o en los medios tradicionales. Y él convirtió a los medios en su enemigo. Y eso es muy terrible, sobre todo cuando él sale electo presidente, porque la gente tenía que decidir si elegía en creerle al presidente de los Estados Unidos, que tiene una legitimidad igual por su cargo, o si decidía creerle a los medios de comunicación. Entonces eso de inmediato iba a dividir a muchas personas, iba a dividir la confianza, iba a crear dos relatos sobre la realidad. Entonces ese contexto en particular, el de Donald Trump, fue un contexto muy negativo, porque finalmente él lo ocupó como una estrategia. Y en la medida es lo mismo que los partidos de fútbol. No sé si alguno de ustedes es fanático del fútbol o de algún equipo, pero suele ocurrir que cuando yo además estoy abanderado, apasionado por un partido, suelo ver méritos en mi equipo y solo veo los errores del otro. Entonces, incluso si mi equipo pierde porque jugó mal, voy a buscar alguna explicación que tenga que ver con el árbitro, que tenga que ver con el clima o que tenga que ver con cualquier otro elemento que no afecte mi identidad, mis creencias, mi pasión respecto a lo que yo estoy viendo en ese momento de la realidad. Entonces es un fenómeno bien complejo el de la desinformación, porque se mezclan varias de estas cosas que nos llevan al escenario en el que estamos hoy día. De todos los medios que estamos, redes sociales, ¿quiénes estarían detrás de generar estas informaciones falsas para producir? ¿Se sabe más o menos por qué se hace, cuál es el motivo y quién lo estaría haciendo? Mira, cuando se habla de desinformación, hay dos tipos de desinformación que es importante distinguir. Hay una que es la desinformación intencionada, que tiene que ver con la desinformación a la que apunta la pregunta, que pueden ser personas que tienen una motivación política, pero puede ser cualquier tipo de motivación y ha existido desde siempre. Puede ser comercial también. Por ejemplo, respecto al COVID-19, ocurrió que muchos sitios publicaban teorías de conspiraciones respecto a las causas del COVID para que la gente entrara a estos sitios donde vendían productos. Y también puede ser una campaña. Ocurrió, por ejemplo, en la elección de Donald Trump, ocurrió también en el caso del Brexit, que esta desinformación lo que hacía es que se esparcía en las redes sociales para que ganara un político u otro. Ese es el primer nivel y es el nivel más grave, pero que insisto, desde que una persona miente sobre otra persona en cualquier contexto, existe la desinformación. Lo que pasa con las redes sociales es que se amplifica, se vuelve más rápida, llega a más personas, pero ha existido siempre. Siempre ha habido alguien que quiere ganar por sobre otro y que va a ocupar una mentira para que ese otro gane. Eso es parte de la historia de la humanidad. Pero hay otro tipo de desinformación que es más delicado, que tiene que ver con el desconocimiento sobre los temas. Entonces yo siempre llamo a que hay que ser muy humildes cuando recibimos información en redes sociales, porque no todos somos expertos en todo. Y puede pasar muchas veces que nosotros creamos algo o lo compartamos porque no conocemos todo el contexto. Siempre doy el ejemplo de cuando hubo unos incendios en el Amazonas hace unos años y aparecieron muchas especies que parecía que estaban en extinción por los incendios, y esas especies nunca habitaron el Amazonas. Pero las personas que compartieron estas imágenes no las compartieron para hacer daño, ni porque quisieran desinformar, sino que lo hicieron para compartir una buena causa, pero estaban desinformando igual. Entonces hay que distinguir esta desinformación malintencionada, que se articula como una campaña de desinformación aprovechando
de conocer a las personas a través de los datos que entregan en las redes sociales, y esta otra desinformación que sí la podemos prevenir con una muy buena campaña de educación y enseñando a utilizar las redes sociales en los colegios, por ejemplo, que tiene que ver con un uso responsable de las redes, con no compartir si no conocemos el contenido, con verificar, ir un poco más allá con la primera información que me llega y que me enfrento, porque no todos somos expertos en todo. O sea, ¿tú piensas que podría ser, perdón, Agustín, un ramo que se podría tratar en el colegio? Como a mí me parece que es muy necesario, y sobre todo porque el COVID-19 además nos mostró que ya este entorno digital, virtual en el que estamos hoy día, es parte de hacer sociedad y es parte de vivir en el mundo. Finalmente lo que nos tiene permitiendo conversar a nosotros acá en una plataforma que se volvió nuestro espacio de conversación de día a día. Nosotros estamos haciendo acá opinión pública en un espacio virtual, cada uno en una ciudad diferente. Entonces es muy importante, tal como nos enseñaron de pequeño, a las leyes del tránsito, educación cívica, a habitar el mundo, que enseñemos también a habitar este otro mundo, donde se transmite mucha información. Entonces yo creo que es necesario, ya sea en un curso, ya sea integrarlo en varios cursos diferentes, pero es clave, porque es el mundo que van a habitar los niños en el futuro y cuando sean adultos. Enrique, obviamente en ambos lados hay oportunistas que están tomando ventaja de la gente que quiere escuchar cierta noticia, pero obviamente para poder producir ese tipo de mensaje a un nivel tan grande, tiene que existir algún fondo económico para poder plasmar esta información. ¿Quién está financiando esta información? Obviamente, por ejemplo, con los políticos por ejemplo, hay mucha noticia que dice que es Rusia tratando de influir en nuestras elecciones, pero no nomás en términos de política, pero en la misinformación. ¿Quién está poniendo por decir, el billete para que esto exista? Mira, ahí sobre todo, yo recomiendo mucho seguir un sitio que se llama The Atlantic Council, que ellos siguen y rastrean toda la desinformación estructurada que precisamente viene de estas maquinarias que intentan hacerlo, y en el fondo esta desinformación puede tener diferentes orígenes comerciales. En general, en términos políticos, puede venir de los mismos partidos políticos, y te doy ejemplos locales. Uno de los problemas que tiene Facebook, por ejemplo, como plataforma, es que los avisos de Facebook, es decir, los comerciales, no tienen una política de verificación. Si yo posteo algo en Facebook, como Enrique Núñez, Facebook puede verificar esa información, pero si yo pago por ese aviso, no hay verificación alguna, y recién ahora Facebook en algunos países está implementando que se transparente quién paga por los avisos de campaña, pero por mucho tiempo las personas que pagaban esta publicidad eran los mismos partidos políticos haciéndolo para atacar a sus bandos opositores. Entonces puede haber una motivación política. En el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, era todo un sector que estaba contra el Brexit que encontró una herramienta de esta manera para financiarlo. Y lo que sabemos que existen es que hay granjas de bots, que esparcir esta desinformación es muy fácil de hacer, porque lo que yo hago es tomar un perfil de estos usuarios que son más susceptibles y enviarles información teledirigida. Y eso ha habido en todos los procesos electorales. El caso de Rusia es tremendamente conocido, porque en el caso de Rusia ya es propaganda política, está articulada por el gobierno. El hecho de que llegue esta desinformación al punto en que ya no hay libertad de prensa. Todos los medios de prensa libre han sido cerrados, han sido perseguidos, y a la hora de querer enterarnos de cómo se está viviendo, por ejemplo, la guerra que creó Rusia contra Ucrania, ha sido solo a través de medios muy independientes, a través de medios de Ucrania. Entonces, no es que exista una sola fuente. En general suelen ser personas, entidades que tienen poder y que tienen presupuesto, ya sea por una contingencia sea electoral o porque efectivamente tienen una maquinaria de propaganda política detrás. Chiquillo, está muy buena la conversación. Después le vamos a preguntar a Enrique sobre las formas de reconocer si algo es verdadero o falso, cómo poder contratarlo, cómo poder saber, pero tenemos que hacer nuestro corte comercial, porque sin los comerciales no existimos. Así que vamos y ya volvemos más con Enrique Núñez Musa acá en el programa Houston Late Show.
Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio u ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Todo lo que necesitas para comprar ahorrando lo encuentras en Pasadena Indoor Flea Market. Tenemos amplios estacionamientos, cientos de tiendas y miles de productos, aire acondicionado y seguridad. Y por supuesto, los mejores precios, sabrosa comida y mucha entretención. Te esperamos de viernes a domingo en la Spencer Highway, esquina de la Shaver Street, en Pasadena, Texas. Somos el mercado de las pulgas bajo techo más grande y conveniente del sureste de Houston. Pasadena Indoor Flea Market. Hemos vuelto de este pequeño corte comercial. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Gandarex, Paulina Elizalde Realtor, el doctor Sebastián Núñez, Musa, no, Sebastián Núñez, combinando todo lo. Sebastián Núñez, dentista. Y por supuesto, bueno, queremos incluir ahora pronto a otros auspiciadores. Estamos en tratativas a ver qué pasa. Agustín, usted tenía una pregunta muy buena para nuestro invitado. Sí, en verdad, Enrique, estaba comentándote ahorita que estaban los comerciales que yo estudié un poquito de periodismo cuando estaba en la universidad y me acuerdo mis profesores, nunca en verdad hubiera creído que lo que está pasando ahorita en nuestra realidad es algo normal. ¿Qué es lo que piensas tú cuando hay, no nomás, y aquí puede ser algo de opinión, pero no nomás, te lo creo cuando lo ven en los medios sociales, pero en las redes sociales, pero por ejemplo Fox News, que al principio fue uno de los medios que más defendió al presidente Trump en defenderlo contra la insurrección del 6 de enero. O sea, estamos hablando de una cadena completa que se ha dedicado a sacar este tipo de información falsa. ¿Qué es lo que qué es tu opinión cuando pasa, no nomás un periodista o una red social, pero cuando todo un canal hace eso a una nación?
Bueno, el caso de Fox News es un caso bien particular porque hace mucho tiempo que ya no es un medio periodístico. Y eso es lo complicado. Es un medio de propaganda, es un medio publicitario, es un medio partisano que está tratando de imponer una tesis y una lectura de la realidad utilizando códigos, y aquí es donde se vuelve complicado, que las personas culturalmente han asociado al periodismo. Entonces disfrazo la opinión de periodismo. Porque las personas llegan con la expectativa de informarse y dicen, vi las noticias de Fox News todo el día, por lo tanto estoy tremendamente informado, pero en realidad están desinformados, porque Fox News lo que utiliza es utilizar un estudio de televisión que se ve como el estudio de un noticiario a ciertos personajes que pareciera que son expertos o que pareciera que son periodistas, pero no hacen el elemento más básico, que es lo que define el periodismo, que es la verificación de la información y la relación con la realidad. Fox News prácticamente no tiene periodistas en la calle haciendo noticias políticas, no va a hacer preguntas ni contrapreguntas, no cumple funciones básicas del periodismo, que es, por ejemplo, cuestionar a todos los sectores, cuestionar a quienes estén en el poder. De hecho, a Donald Trump nunca lo cuestionaron, solo le hicieron más caja de resonancia de sus propias ideas. Entonces, para mí Fox News dejó de ser periodismo, pero lo que es complicado, y por eso es tan importante la educación en consumo de medios, es que las audiencias sepan distinguir cuando están viendo opinión y cuando están viendo periodismo, porque eso no es periodismo, pero pareciera que lo es. Respecto de eso, pregunta, o cuando una fuente, una persona, autoridad o un grupo, en este caso, como un canal o un periodista, entrega una información que él sabe y todo el mundo sabe que es comprobable que es falsa. Aquí en este país existe digamos, el tema de los juicios, o solo un tema de que va a quedar mal políticamente, o en nuestro país, lo comentábamos, hay tipificación de delitos cuando una persona va a los medios de comunicación y miente sobre algo. En este caso, hay esas, que tú sabes, si hay esas leyes que permitan enjuiciar a las personas que generan información falsa y que venden ideas o mentiras por ideas, por verdades. ¿Tú sabes si eso es así? Mira, es bien delicado porque hay que ir analizando el caso a caso y cada contexto. En general, los países que han generado leyes estrictas con la desinformación no han sido casos exitosos. ¿Por qué? Porque lo que cuesta mucho definir es qué es verdad. Y en general los países, por ejemplo, hay un caso bien conocido que es el de Arabia Saudita. En Arabia Saudita ellos tienen una ley en que las personas tienen penas de cárcel si desinforman en medios sociales o en medios públicos. ¿Cuál es el problema? Que se ha convertido en una herramienta de persecución del gobierno contra las personas que están en contra del gobierno, porque al final ellos consideran desinformación cualquier cosa que esté contra el mensaje del gobierno. Entonces, lo que es mejor son dos cosas que son importantes. Sí hay ciertas leyes que van contra la difamación. Todos tenemos derecho a una propia imagen, que es, por ejemplo, el tipo de legislación en la que se amparó Johnny Depp en todo el juicio mediático que vimos contra Amber Heard. Ella escribió una columna en un diario, en el Washington Post, difamándolo, donde se asociaba a él ciertas conductas violentas, y él lo que puede hacer es defender su propia imagen en ese caso, sobre todo porque él es un personaje público y esto le costó trabajos, etc. Y ganó el juicio. Eso sí se puede hacer. Yo siempre tengo derecho a defender mi propia imagen si se me está difamando. Pero si no se está afectando a una persona en particular, si por ejemplo estoy desinformando respecto a una idea, lo que hay que hacer ahí más bien son ciertas herramientas, primero preventivas, insisto, tienen que ver con educar en este consumo de medios y en distinguir la información que es falsa de la que no es. Y lo otro que sí se le puede exigir es a las plataformas donde se difunde esta información, porque las plataformas han sido muy inconsistentes, y sobre todo porque se amparan en Estados Unidos en la siguiente truco legal en el fondo. Y es que Facebook, Twitter, Instagram son empresas que funcionan como un medio de comunicación respecto a las funciones sociales que cumplen. Las personas leen las noticias en esos lugares y toman decisiones respecto a cómo convivir en sociedad. Nosotros estamos viendo este programa por Facebook, por lo tanto Facebook está funcionando como un medio de comunicación también. ¿Cuál es el problema? Que yo, cuando tengo un canal de televisión o un medio de comunicación periodístico,
donde entrego información periodística, tengo que hacerme responsable de eso. Existen comités de ética, en Estados Unidos está la Federal Communication Commission, en Chile, por ejemplo, que el caso que conozco, está el Consejo Nacional de Televisión. Hay entidades que están observando que el contenido que salga en los medios sea fidedigno, y los periodistas profesionales tienen que además atenerse una conducta ética y normativa, que tiene que ver con entregar la verdad. Pero estas plataformas lo que están diciendo a nivel legal es que nosotros no somos un medio de comunicación. Ellos dicen, nosotros somos una empresa tecnológica que conecta personas y no se hacen cargo del contenido. Dicen, las personas son las responsables de lo que publican. Y eso parecía muy bien amparado en la idea de la libertad de expresión. Pero cuando eso empieza a tener consecuencias, como generar un candidato como Donald Trump, por ejemplo, en que son estas mismas plataformas las que facilitan que se genere esta voz y se amplifique, estas plataformas sí son responsables también. Entonces yo sí creo que los usuarios tenemos que exigirles coherencia a estas plataformas. ¿Cuánto tiempo se demoró Facebook, se demoró Twitter en reaccionar a la desinformación de Trump? Tuvo que ocurrir el asalto al Capitolio para que estas plataformas pusieran una advertencia sobre este personaje, y ni siquiera lo cortaron para siempre, lo cortaron por un tiempo. Y en eso han sido muy inconsistentes, porque cortaron a Trump, pero ¿qué pasa con Putin, por ejemplo? ¿Qué pasa con otros líderes que están desinformando? No tienen políticas claras. Entonces yo sí a las plataformas creo que hay que exigirles mucho más, porque son un medio de comunicación, aunque ellas no quieran reconocerlo. Enrique, una pregunta personal. Cuando ha habido los últimos 3-4 tiroteos que ha habido en las escuelas, han sacado, incluyendo Fox News, Tucker Carlson, otro señor, Sean Hannity, han comentado o han hecho comentarios como que muchas de las personas que fueron víctimas fueron actores. Eso para mí es algo espantoso. Pero para ti, ¿cuál ha sido a lo mejor una de las noticias falsas que han agarrado bastante fama y ha afectado la sociedad? ¿Cuál ha sido un ejemplo para ti, una cosa que en verdad ha sido algo tan importante o una noticia tan sobresaliente que afectó a la sociedad? Mira, yo pienso en un caso que es un caso global, y que ahí empezamos a hablar mundialmente de la desinformación, porque en primer lugar, con la elección de Donald Trump, es increíble, porque la cantidad de investigaciones que se empezaron a escribir sobre desinformación y fake news se hicieron mucho más masivas que antes. Existe mucha más investigación y la gente se empezó a preocupar. Pero yo diría que otro tema fundamental fue el COVID-19, porque ahí se habló de una pandemia que venía de la mano con una infodemia. Había conspiraciones que pasaron a ser conspiraciones importables, en que se difundían en un país en un idioma y en otro país se traducían, se acercaban al contexto, así como cuando las cadenas de comida rápida hacen su propia versión de la hamburguesa. Cada país tenía su propia versión de esa desinformación, la acercaban al contexto del país y finalmente se terminaban difundiendo. Y así es como, por ejemplo, tuvimos muchas personas que pensaban que el COVID-19 no existía al comienzo, lo que puso muchas personas en peligro, mucha desinformación respecto a las vacunas. Entonces yo eso lo encontré muy grave, porque salía del ámbito político y entraba en un ámbito tan personal como es el de la salud y en las decisiones que cada uno toma respecto a su salud. Entonces eso a mí me impactó mucho más, porque a nivel político siempre va a haber bandos, siempre ha existido la mentira en la política, con la diferencia de que ahora es mucho más fácil que se difunda y mucho más rápido, pero a lo largo de la historia siempre un candidato ha dicho mentiras respecto al otro. Eso no ha cambiado jamás. La gran diferencia es que ahora lo publica en una red social y otras personas lo comparten. Pero el COVID-19 a mí me preocupó mucho, porque pasó a ser un fenómeno mundial donde estábamos poniendo en riesgo nuestra propia salud. Y hasta hoy día hay muchas personas que ponen en riesgo su salud porque no creen en la ciencia. Y yo, que trabajo en ciencias sociales, para mí la ciencia siempre es lo primero. Es lo que está sobre todo lo demás para tomar decisiones. Enrique, ¿cómo podemos hacer para reconocer en redes sociales una información que nos están dando como verdadera, pero en realidad es falsa? ¿Cómo podemos reconocer que algo es falso? Mira, yo les compartí un material con una serie de consejos que todos podemos adquirir. Y esto es lo primero que llamo siempre, es a entender
que la información funciona en un ecosistema. Así como a nosotros nos enseñaron en el colegio que existía el ecosistema biológico, con todas las especies que conviven, lo mismo pasa con la información. Y en este ecosistema convive tanto lo que hablamos en redes sociales como lo que hablamos con nuestros amigos en la calle, con nuestra familia a la hora de cenar, etc. Todo está ahí. ¿Y qué pasa con los ecosistemas? Que se pueden contaminar. Por lo tanto, la desinformación y la mentira es contaminación. Lo que yo busco con esto es generar ciertas prácticas que son parecidas a cuando a nosotros nos enseñaron que había que reciclar, a generar ciertos hábitos que evitan la contaminación del ecosistema, porque somos todos igual de responsables. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es eso, que si bien hay ciertas entidades, ciertos personajes que tienen más poder para contaminar, cada uno de nosotros también puede hacerlo. Y una manera de no contaminar es aprendiendo a identificar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es hacernos preguntas. Antes de cualquier herramienta tecnológica, etcétera, es preguntarse por qué nos están compartiendo eso y sobre todo dónde me lo están compartiendo. Si yo me quedo, si solo veo Fox News, evidentemente mi mirada de la realidad va a ser parcial. Por lo tanto, no consumir solo un medio de comunicación. Ojalá usted puede ver Fox News para entender también cómo piensan las personas que votaron por Trump, para saber cuáles son sus argumentos, pero también vea NBC, también vea ABC, también vea su noticiero local, también lea diferentes diarios, para tener una amplitud de miradas. Y eso ha sido muy difícil con las redes sociales, porque yo tiendo a elegir los medios que más confirman mis creencias, y eso es muy delicado, porque si yo solo estoy bombardeándome con información que confirma mis creencias, me quedo con una sola mirada. Amplíe su mirada y sobre todo en la conversación diaria, porque dijimos que este era un ecosistema donde no están solo los medios. Converse con personas que piensan distinto a usted y escúchelas con respeto, vea cuáles son sus argumentos y entregue argumentos de vuelta. Hemos perdido la capacidad de conversar y de tomar decisiones en esa conversación y de deliberar. Si uno entra a Twitter, lo único que hay son troles de un lado y troles del otro, personas que se insultan de un lado y personas que se insultan del otro, donde nadie le interesa escuchar el argumento contrario, lo que les interesa es insultar al que piensa distinto. Entonces, evitemos eso, tengamos hartas visiones de la realidad, eso es clave. Y después preguntarme, ¿por qué alguien me está contando esta historia? Y si la historia es demasiado sabrosa, lo más probable es que sea falsa. La desinformación funciona y se vuelve muy viral y muy compartible porque tiene el mismo talento que tiene Steven Spielberg. ¿Por qué nos gustan las historias de Steven Spielberg? Porque son emocionales, porque nos levantan emocionalmente, nos dan ganas de saber qué va a ocurrir. Y por lo tanto la desinformación lo que hace es generar historias falsas, pero que confirman una creencia y que tienen alta emocionalidad porque sería muy entretenido que ocurrieran. Evidentemente que sería mucho más entretenido pensar que el COVID-19 lo generó un grupo de conspiranoicos en China que con las antenas del 5G nos bajaron las defensas a todos, porque eso suena igual que una película de George Lucas o una película de Steven Spielberg. A todos nos encantaría ver esa película, pero es bien poco lógico. Entonces preguntarme, ¿no será que estoy leyendo esta información y me emociona porque es entretenida y porque me gustaría que ocurriera, porque confirma mis creencias, etcétera? ¿O porque de verdad es algo que podría haber pasado? Eso es lo primero. ¿Y quiénes me la están compartiendo? Si es un grupo cerrado de WhatsApp, ¿cómo piensan las personas que están en ese grupo? Sobre todo eso a nivel político en los grupos familiares. Eso es lo primero. Primer nivel, hacerme preguntas, siempre. Segundo nivel... Dígame, Agustín, que estoy hablando mucho. Perdón. No, está bien, perdón. Segundo nivel tiene que ver con la calidad del contenido al que me estoy enfrentando, ¿no? Todavía la desinformación, si bien ha mejorado la tecnología, suele muchas veces, cuando hace suplantaciones, no tener la misma calidad que la información verificada. Entonces muchas veces tienen faltas de ortografía, sobre todo las cadenas de WhatsApp tienen muchas faltas de ortografía, no vienen con fuentes, siempre tiene que haber un link, una fuente oficial. De verdad, si es algo que está planificando la ONU o cualquier entidad, eso va a estar publicado en la página de esa entidad. Si no está publicado en otro lugar, es muy difícil que sea real. Y de verdad ustedes creen que somos tan importantes nosotros como individuos que nos va a llegar de manera exclusiva esa información que nadie más conoce a una cadena de WhatsApp. De verdad que esa información le va a llegar, no sé, a Joe Biden, pero no a mí en una cadena de WhatsApp si hay algo fundamental que explica un tema importante. Y lo que es tremendamente importante, que es lo que dice acá la gráfica, es
Si yo no estoy seguro, si no alcanzo a ir a buscar en Google, siempre usted vaya a Google, tenemos unas tremendas herramientas y vea si lo publicó un medio, por ejemplo. Si aparece que se murió un famoso, que eso es una historia clásica de la desinformación. Una vez a la semana anuncian la muerte de un famoso que no murió. Voy a Google, voy a mis medios favoritos y veo en la cuenta oficial de ese famoso, que hoy día ellos tienen su propio canal, si está anunciado el deceso o no está anunciado el deceso. Si no está anunciado y no estoy seguro, no lo comparta. No compartir es convivir. No compartir es no contaminar. Es como no tirar un papel al suelo si no estoy seguro. Compartir algo en una red social es lo mismo que si yo me paro en la calle a gritar algo. Entonces yo no me voy a parar en la calle a gritar algo de lo que no estoy seguro. No comparte en una red social algo de lo que usted no está seguro. Es lo mismo. Me parece algo chistoso porque de repente lo que comentaste de Facebook y la falta de ortografía, hay un término que he escuchado muchas veces, Facebook lawyer, ¿verdad? Abogado de Facebook, que de repente es que yo pienso así y mi verdad es la verdad y hasta ahí las cosas. Rodrigo, si no te molesta, me gustaría leer un poquito de los comentarios que han dejado aquí. No me molesta en absoluto. Excelente. Aquí nuestro amigo Freddy Porras dice: ninguna de las noticias de Estados Unidos cuestionaron el Trumpudo. Me imagino que habla de Trump cuando estuvo en campaña en 2016, y creo que ahí es en verdad donde empieza este tipo de propaganda, ¿no? Donde explotó fue durante la campaña de Trump. Y también dice que eso lo enfada, pero es otra palabra. Y un saludo también a la dueña del programa, Marilu Ortubia, dice: cariño, chiquillos. Yo en verdad, para ella. En verdad, Enrique, esto es algo muy verdad, de que empezamos, quiero recordarme, hablamos mucho de Trump, pero en verdad me recuerdo durante una de las cosas que los periodistas en verdad también afectan esto, porque me acuerdo que Jorge Ramos en algún momento estuvo entrevistando a Hugo Chávez, y enfadó a Hugo Chávez porque fue un poquito fuerte con él, y como debe de ser periodista, el trabajo del periodista es preguntar las preguntas difíciles, y Hugo Chávez le dijo: tiene hora y media usted para salirse de mi país. Y lo mismo hizo con Evo Morales, fue muy fuerte contra Evo Morales. Algo que Jorge Ramos ha hecho no nomás con esos dos presidentes, pero con diferentes líderes latinos. Pero el momento que llegó a Estados Unidos y le tocó entrevistar al presidente George Bush, que fue el presidente que en verdad empezó a solidificar esta idea de que el inmigrante no era bueno. Fueron: señor presidente, o sea, cambió la cordialidad, o cambió la forma de ser de Jorge Ramos en ese momento. Ahora vemos que cuando Trump sí se le puso fuerte, pero sabíamos que acaba de salir, creo que se llama Axios, ¿verdad? O no me acuerdo cuál es el nombre. Entonces, también uno en nuestra... creo que el comentario es de que en nuestros propios medios, gente como Jorge Ramos, que su trabajo es como periodista, es fácil a decir que Fox News, pero también que gente como Jorge Ramos escoge su estrategia para entrevistar ciertas personas. Esto también pienso que puede llegar a este tipo de información falsa. Sí, y yo creo que ahí, eso en gran medida es lo que estoy estudiando hoy día, y creo que son dos cosas súper importantes. En primer lugar, el periodismo no puede perder un rol que es fundamental, que se hizo conocido gracias al caso de Watergate, que es el rol del fiscalizador, del perro guardián. Eso es algo básico. El cuarto poder. Exactamente, y en el momento en que el periodismo lo pierde, deja de ser periodismo, pasa a ser relaciones públicas. Y creo que muchos medios hicieron el mea culpa con Trump, porque también hay un tema con el periodismo que a mí me preocupa mucho, que es muy irreflexivo. ¿Y a qué se refiere con irreflexivo? A que está muchas veces guiado por rutinas y por maneras de hacer que no se cuestionan en el día a día. Y eso también pasó mucho, porque eso genera también ciertos resultados comerciales. Y en el caso de Trump, el gran problema que hubo fue que
era tremendamente atractivo tenerlo en los medios. ¿Por qué? Porque insultaba, trataba mal a los otros candidatos, y lamentablemente una de las cosas que hay que cambiar profundamente en el periodismo es que las noticias se basan en el conflicto. A uno le enseña desde la primera clase hay que tener una parte y una contraparte. A veces no, porque yo cuando tengo una contraparte en algunos temas puedo estar amplificando ciertas voces que son negativas. Si voy a hablar de las vacunas del COVID-19, tener una parte que sea científica y una contraparte no científica solo va a hacer daño, porque no les puedo dar el mismo peso ni la misma igualdad. Y en el caso de Trump, lo que hicieron los medios fue tratarlo como habían tratado históricamente a cualquier candidato republicano, e incluso enfatizarlo más porque era un candidato atractivo. Y ahí hay un error de fondo, porque el compromiso del periodista es con la democracia. Y lo que mencionas de Jorge Ramos pasa a ser lo mismo. Él pasa a hacer relaciones públicas cuando está en Estados Unidos con estos candidatos, o con estos presidentes más bien, en lugar de cumplir ese rol fiscalizador, porque probablemente hay otros intereses detrás que ya no tienen que ver con la calidad de la información ni con el periodismo. Pueden ser comerciales, puede tener que ver con la presión de su jefe, o a la vez él ya viene con un marco de cómo se trata un mandatario. Pero no todos los mandatarios son iguales. Hay mandatarios que disfrazan la democracia, disfrazan de dictaduras como si fueran democracia, hay mandatarios que cometen tortura y hay mandatarios que son justos y toman muy buenas medidas para un país. Por lo tanto, no todos los puedo tratar igual, no todos los presidentes son iguales, y a algunos hay que fiscalizarlos de una manera en algunas áreas y a otros en otras áreas. Y creo que ahí se comete cierto error al ocupar marcos iguales para todos, porque no es así. Sebastián, Enrique, es que el Núñez me confundió. Yo no sé arreglar dientes, así que no sé. Pero, perdón. De las redes sociales donde recibimos información, ¿y cuál es el más complicado y con el cual tenemos que tener más cuidado? Mira, hay dos que yo le pondría especial atención. Lo primero son cualquier sistema de mensajería uno a uno, sobre todo WhatsApp. Y ahí también te dejé una gráfica de apoyo, porque WhatsApp ha generado un problema muy grande. Yo trabajo en una investigación donde trabajamos investigadores de distintos países del mundo sobre cómo se consumen noticias digitales, que se llama el Digital News Report. Y ahí una de las cosas que se ha descubierto es que WhatsApp muchas personas lo ocupan para consumir noticias. Y ese fue un sistema que se inventó para que nos comuniquemos uno a uno. Por lo tanto, no tiene ninguna herramienta para consumo de noticias, para verificar si esa información es real o no. Y se ha vuelto un problema, porque además mucha de la información que yo recibo por WhatsApp la recibo en grupos de personas en las que confío un montón. Entonces WhatsApp ha tenido que buscar herramientas para hacerle ver a los usuarios que esa información es más peligrosa. Una de las herramientas tiene que ver con las flechitas que llegan con los mensajes. Se van a dar cuenta de que cuando un mensaje ha sido compartido muchas veces como un audio o una imagen, ahora WhatsApp incluye 2 flechitas al lado de ese mensaje. ¿Qué dice eso? Que ese mensaje no me está llegando en un grupo exclusivo, que ya ha habido miles de personas a las que le está llegando el mismo. Por lo tanto, es una razón para sospechar, si sobre todo es un contenido que tiene información política, por ejemplo, de un solo sector. Y ahora, que todavía no se ha implementado completamente en algunos países con algunas actualizaciones, están incluyendo una pequeña barrita de búsqueda que me permite ir directo a Google a buscar más información sobre ese mensaje. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna herramienta. Al menos en el caso de Facebook, hay una especie de esfera pública de personas que pueden comentar esto es mentira y se da una discusión. En el caso de WhatsApp, si en un grupo familiar todos piensan lo mismo, nadie va a corregir. Entonces es muy difícil, eso es muy peligroso. Y lo otro que está apareciendo como una tendencia son ciertas redes donde no conocemos el algoritmo ni cómo funciona. Y se ha generado mucha discusión con el caso de TikTok, que tiene un alto consumo en adolescentes, que hoy día se está dando sobre todo para entretención, pero que en el futuro, cuando estos adolescentes crezcan, lo más probable es que van a empezar a consumir noticias ahí también. Tal como nosotros crecimos viendo televisión y viendo monitos y después nos pasamos a las noticias, con estos niños va a pasar igual. Y el problema de TikTok es que nadie sabe cómo funciona el algoritmo. Es una empresa tremendamente hermética y que nos conoce muy bien a sus usuarios. Entonces ahí es muy delicado, sobre todo a esta generación de adolescentes, educarlos en el consumo de información, decirle, ojo, sé escéptico, cuestiónate por qué te están entregando este mensaje, todo lo que habíamos conversado previamente. Mira, Antonio Mazú nos hace la pregunta que creo que ya lo habíamos conversado. ¿Hay leyes que sancionen a medios de comunicación por publicar noticias falsas?
Sí, es más fácil contra los medios de comunicación que contra los individuos. Contra los individuos, como contaba, los ejemplos no han sido buenos. Pero contra los medios de comunicación, lo que existen son normas y cada país es distinto. Hay países en que hay legislaciones que tienen que ver con la difamación y en otros países lo que suele haber son más bien entidades externas que hacen sanciones. Más que una ley, más que se tome, salvo que, por ejemplo, se esté afectando la propia imagen de una persona, y esa persona se querelle contra el canal, ahí se podría llegar a un nivel judicial que ha ocurrido en algunos países en que finalmente son los directores de prensa o los editores los que se tienen que hacer cargo. Pero lo que más suele haber son entidades externas, independientes, justamente para asegurarse que no pase lo de Arabia Saudita, en que lo que define la verdad es el gobierno, que se dedican a fiscalizar a los medios y más que nada a multarlos y a exigir el derecho a réplica. Es decir, si a mí me afectan en un medio de comunicación, el derecho a réplica, que muchos medios no lo cumplen a cabalidad, exige que a mí me publiquen mi aclaración en el mismo medio de comunicación de la misma forma y con la misma prominencia. Muchas veces no lo hacen, ¿eh? Un medio puede sacar un artículo gigantesco difamando a una persona y después sacan una caluguita así chiquitita con la aclaración muchas veces para cumplir con la ley, pero debería ser así. Es distinto y varía para cada país. Todos los países tienen reglamentaciones diferentes. Mira, aquí Mary Lou, mi esposa, dice, Trump siempre ha sido muy sensacionalista. Sí. Bueno, es que llegó a ser presidente gracias al show que monta. O sea, desde su casa, desde aparecer en las revistas Forbes, bueno, sabemos que es un narcisista, pero patológico. Así que él fue presidente porque quería sentir el honor y la vanidad, por un tema de vanidad, ¿no? Sabemos lo que es el antiguo presidente. Pero mira qué preciso el término que ocupa tu esposa, porque ella dice sensacionalismo, que viene de las sensaciones, de generar emocionalidad. La gente que votaba por Trump no estaba votando porque estuvieran haciendo un ejercicio intelectual respecto a sus propuestas. Estaban votando por las emociones que Trump le generaba, que es lo mismo que pasa con toda la desinformación viral. Es porque son historias que me generan una emoción. Entonces es un término muy preciso justamente para definir lo que genera. Sensaciones, más que el pensamiento racional. Todavía funciona mucho en política despertar el odio y despertar el miedo. Esas son sensaciones que la gente no quiere tener y por lo tanto le echas la culpa a este grupo, que el miedo que tú tienes la tiene este grupo y tú ya vas a tener una mala opinión de ese grupo, o te recuerdan algo que tú pasaste, un trauma. El miedo y el odio van de la mano, lamentablemente. Es lo que pasa ahorita con nuestros hermanos inmigrantes, ¿verdad? Que yo pienso que esa noticia falsa que lleva décadas de que aquí vienen a quitar trabajos, que aquí vienen a robar economía, ese es el ejemplo que más nos afecta a nosotros como latinos, es ese esquema, cuando en verdad el simple hecho que la cantidad de dinero que la gente indocumentada mete al sistema federal en formas de impuestos que nunca van a recibir un beneficio, eso no lo comentan, ¿verdad? Creo que un ejemplo muy fuerte y muy realista en hablando de este tema. Es exactamente eso, Rodrigo. Enrique, veo que estás... primero te felicito porque ha estado todo el show haciendo anotaciones, de tomar tus apuntes, de tratar de responder todas nuestras dudas y de comentar respecto de lo que hemos dicho. No sé si quieres plantear algo más del tema, porque estamos ya por terminar el show. Mira, que de lo que dice Agustín, quiero rescatar lo importante también que tiene que ver con los líderes de opinión de las distintas comunidades. Creo que es súper importante, por ejemplo, en el caso del tema migratorio. A mí me tocó hace un tiempo, me invitaron el año pasado a hacer un taller para influencers de la comunidad migrante en Chile. Entonces eran todos migrantes que además tenían redes sociales y en sus redes sociales aclaraban estos prejuicios. Entonces a mí me invitaron para hacerles un taller para comunicar mejor estos hechos y a la vez para ayudarlos a identificar y entender el fenómeno de la desinformación. Y yo ahí lo que aprendí era lo importante que era que se formen líderes de opinión
y voces respetables, verificables dentro de cada comunidad, en la medida en que, por ejemplo, un programa como el que están haciendo ustedes es tremendamente importante, en la medida en que se alcen voces, en que creemos líderes de opinión creíbles, que puedan de alguna manera ser una contraparte de la desinformación, va a ser mucho más poderoso, porque si en la misma comunidad migrante hay un líder de opinión que aclara las cosas, va a empezar a impactar otras comunidades. Yo siempre doy el caso contra o sea, uno de los casos impactantes es lo que ocurrió, por ejemplo, más allá que es un tema que sigue muy vigente, pero la razón por la que hablamos de Martin Luther King respecto a la lucha contra el racismo es porque él era un líder de opinión muy potente, y él partió siendo un líder de opinión en la comunidad, y después eso atrajo a los medios de comunicación. Entonces creo que es muy importante también ir empoderando a las comunidades para que vayan aclarando estos rumores y ir eliminando estos prejuicios. El último comentario, Agustín, voy a leer de Marilu, mi esposa. Dice, aquí lo voy a... El alcance internacional de fake news ha permitido el desarrollo de ciertos grupos en África y en Rusia, por ejemplo, que utilizan plataformas como Facebook para fomentarlo. Eso nos menciona. Enrique, mil gracias. Primero, muy interesantes los temas, muy buenos los tips, nos dijo ahí Freddy Porra, súper buenos los tips para poder informarse, poder protegerse, poder hacerse de una opinión, hacerse más libre. Básicamente, el tema es cuando recibimos desinformación, a través de las redes sociales, nos hacemos esclavos, nuestra opinión está más cerrada y nos engañamos. Entonces, hacernos más libres siempre es importante, y los tips que tú nos diste son muy buenos, y el tema valórico también está muy en boga, porque cada vez estamos viendo más la realidad a través del celular, a través de las redes sociales, y más virtual. El mundo virtual cobra mayor importancia en la vida de las personas, y cada vez va a ser más así, lamentablemente. Sí, definitivamente, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema tan interesante. La verdad, cuando vi de qué se iba a tratar, creí que fue un ejemplo, especialmente ahorita que estamos a las elecciones de medio tiempo, se podría decir, va a ser un tema que está saliendo constantemente y nos está poniendo a prueba nuestras opiniones. Yo les agradezco mucho la invitación, lo pasé muy bien, espero que la gente también haya disfrutado este espacio y las explicaciones, y siempre cuenten conmigo para lo que quieran. Yo feliz de venir, explicar los temas, dar más tips, de verdad lo agradezco mucho. Muy entretenida las preguntas además, lo pasé muy bien respondiendo. Tenemos que tenerte en el futuro con nosotros, si está la posibilidad. Te vamos a abrir las puertas también, que quieras contarnos algo de lo que estás haciendo, o tratar un tema de los que hayamos dejado en el tintero, porque obviamente estos temas tú los estás estudiando en la universidad, o sea, no dan para abordarse en una hora de programas, así que hay mucho baño que cortar y muchas cosas que se pueden seguir aprendiendo, así que te agradecemos tu compañía esta noche, Enrique, el mayor de los éxitos. Usted sabe, desde aquí le envío un abrazo, y le enviamos un abrazo también a su señora madre, que es una bella señora que conocimos. Le enviamos un besito al cielo. Muchas gracias. A ella, sí. Le tenía mucho cariño a Rodrigo, mi mamá. Lo sé, se lo comentaba a mi esposa hace poco. Ella me quería mucho, y yo también, un cariño y un respeto y admiración grande, porque ella era muy admirada en la institución donde trabajamos juntos. Así que no podía dejar de comentar esta parte sentimental, tenía que decírtelo. Así que, bueno, un abrazo, mil gracias, mucha admiración por lo que estás logrando y lo que estás haciendo. Y el Houston Late Show está abierto para recibirte cuando tú quieras. No, y felicitaciones a ustedes por este espacio, de verdad, muy bonito lo que están haciendo. Gracias. Agustín, despida el programa, por favor. Pues claro que sí, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Dispensen que estamos en la próxima, ya voy a estar en mi ambiente otra vez de nuevo. Saludo a todos, muchas gracias Enrique, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 9:30. Esto fue Houston Late Show. Que pasen muy buen fin de semana.